Ahora, ¿qué busca con la interpelación de diputados, sabiendo que en definitiva el resultado no va a ser la censura, no va a ser la caída del ministro, ciertamente, va a haber seguramente un voto de respaldo, como suele suceder, ¿no? Habitualmente, porque hay mayoría parlamentaria. Seguro, pero si nosotros pensáramos que eso funcionan así las cosas, entonces la oposición no tiene nada que hacer. Me voy para mi casa y vuelvo en el 2015, si conseguí mayoría parlamentaria. El Parlamento funciona con mayorías y minorías. Los ministros deben rendir cuenta y hacerse responsables de sus actos. ¿Pero usted busca que caiga el ministro o no? Mire, yo no lo he planteado. ¿Pero lo va a plantear? Veremos. Porque si lo planteo sí que distorsiona la interpelación. Si yo planteo la renuncia del ministro, entonces ¿para qué lo voy a interpelar? Si yo ya quiero que se vaya. Yo no estoy planteando la renuncia, estoy planteando discutir con él. Pero además yo discutí con este ministro hace 2 años por la cárcel de Rocha. Y tengo resultados a la vista. Tengo lo que él nos dijo, tengo la versión taquigráfica íntegra y puedo tomarle la palabra. ¿Qué pasó con la investigación que el ministro anunció hace 2 años en el Parlamento de los 12 muertos de Rocha? No terminó todavía. Y el mes que viene se cumplen 2 años de aquel episodio. ¿Y qué pasó con la cárcel de Rocha? ¿Está igual? ¿Cuántos presos tiene? 100. ¿Y cómo están? Igual. Está todo igual. Entonces, ¿cómo no vamos a nosotros a pedirle responsabilidad a ese ministro que fue al Parlamento, que fue interpelado, que fue respaldado por la bancada oficialista y que 2 años después, por ejemplo, en el tema de la cárcel de Rocha, las cosas están como están? Ahora, ¿a usted le consta que en Rocha está todo igual en la cárcel? Y yo vivo en Rocha. Pero le consta, está bien. Claro. Digo, está bien que viva en Rocha, pero por le consta supuesto, que soy diputado por Rocha, por supuesto, y me ocupo de lo que pasa en mi departamento. Y estoy en contacto con el sistema carcelario. Le pregunto al jefe de policía cosas. Sí, lo pregunto porque porque también el secretario de la Presidencia decía, bueno, pero Cardoso no sabe nada del tema carcelario, se lo reconoce. Parece un poco raro que alguien que no sepa nada del tema carcelario se interpela al ministro. Pero que yo no interpelo por especialistas, yo interpelo por legislador. Yo tengo un mandato del pueblo. Pues yo estoy en el Parlamento no porque sea maestro o carpintero. Porque entonces en el MPP, ¿quién podría interpelar a algo? ¿Cuántos especialistas de algo hay en la bancada del MPP? Para ser parlamentario no se necesita estudiar. Y el ejemplo nos ha dado el frente. ¿Ahora no bastaba con un llamado a Comisión General, por ejemplo? No, porque el llamado a Comisión General es la rutina. Y es como la Comisión de Seguimiento Carcelario. Fíjese que la Comisión de Seguimiento Carcelario es una comisión bicameral que recibe al ministro, que recibe al comisionado, que recibe a familiares, que recibe informes. Lo que estamos haciendo nosotros es pasándole raya al ministro por una gestión que duró 10 días, donde golpeó al Parlamento, golpeó al Poder Judicial y resolvió mal el conflicto. ¿Hay un respaldo sólido detrás de su acción del Partido Nacional? Es decir, si tiene que llegar a pedir la censura, ¿va a estar todo el Partido Nacional atrás? Bueno, sí, yo llegué a la interpelación consultando a todos mis compañeros del partido, también al Partido Colorado. Pese a que haya legisladores importantes del Partido Nacional que dicen que este es el mejor ministro en la historia que ha tenido el Frente Amplio. Yo hablé con el doctor Larañaga antes de presentar la interpelación y me dio su respaldo personalmente. Quise que eventualmente puede haber un planteo firme del Partido Nacional en este sentido. Por supuesto, depende del desarrollo de la interpelación. Diputado, gracias por acompañarnos. Amigos, a propósito de este tema, Lorelei tiene información para aportarnos a propósito de la actitud de los militares, que le han advertido a Mujica que van a acatar la medida de estar controlando allí en el ingreso a las cárceles, pero con algunas salvedades. Lore. Sí, así es, Alfredo. Bueno, la postergación de que se aplicara con antelación la decisión de que los militares estuvieran dentro de las cárceles se postergó durante todo este tiempo a raíz de advertencias que le realizaron los mandos militares al presidente José Mujica respecto al malestar que el tema generaba a nivel de las Fuerzas Armadas. Fuentes militares nos indicaban que ellos siguen reivindicando la función militar por entender que no deben cumplir tareas que le competen pura y exclusivamente a la policía. Y acá voy a hacer una acotación, posición que también tenía el general Liber Sereni en el Frente Amplio y el general Víctor Licandro, por entender que, bueno, que son funciones muy específicas y que tienen que estar a cargo de la policía. Ellos querían saber qué va a suceder cuando, por ejemplo, los soldados estén ya en la parte de revisación, estén habilitados para revisar jerarcas policiales. Bueno, ¿cuál va a ser la actitud que puede tener un inspector principal, un inspector mayor, cuando sea un soldado el que tenga que realizar ese tipo de revisación? Por eso dice que todo este tema, más allá del malestar que generan las Fuerzas Armadas, también genera rispideces y que puede generar controversias mayores entre los uniformados. Claro, y además hay un tema que no es menor, que según las Fuerzas Armadas son centenares los soldados que se van a tener que dedicar a esta tarea. Un punto que también, de alguna manera, genera cierto malestar en la interna, ¿no? Claro, porque ellos sostienen que el gobierno parte de la base que actualmente hay 30.000
35.000 efectivos a nivel de las Fuerzas Armadas, cifra que para ellos no es real porque no se toma en cuenta los contingentes de militares que se encuentran en el exterior en las distintas misiones, más los contingentes que se están preparando para sustituir o reemplazar a los que se encuentran en el exterior. Se suma a eso además los 1.600 vacantes que se produjeron en estos últimos 2 años, vacantes que no se han llenado porque muchos han desertado porque los sueldos son muy bajos, otros porque no quieren seguir la carrera militar y porque hay que tener en cuenta que el sueldo de un soldado hoy promedio es de 7.000 pesos. Entonces, todo ese tema lo toman en cuenta. También el hecho de que para poder estar en las cárceles van a necesitar centenares, que van a tener que tener varios turnos de por lo menos 8 soldados, tiene que existir necesariamente un sistema de rotación para que no se genere una familiaridad entre los soldados y los familiares de los detenidos. Y bueno, todos esos son temas que están tomando en cuenta los mandos y se lo están haciendo conocer al gobierno. Claro, además las condiciones en las que se encuentra actualmente el perímetro, cómo se está trabajando en la zona perimetral y además las nuevas actividades que van a tener que hacer los soldados son otros asuntos que también generan preocupación. Sí, porque las mismas condiciones en que están los presos es la que tienen hoy los soldados que se encuentran en la Guardia Perimetral. Si bien reconocían a nivel militar que en este último año algunas reparaciones se han hecho, en los lugares, o sea, no tienen lugares físicos que ellos consideren dignos para poder cambiar los turnos, lugares que no tienen vidrios o que carecen de baños en buenas condiciones, situación que no sucede en los cuarteles. Además nos explicaban que al establecerse nuevas funciones por parte de los que van a tener que cumplir dentro de las cárceles, tiene que establecerse un marco legal para saber qué tipo de armas son las que se van a usar en los establecimientos, cuál va a ser la función que va a tener un soldado en caso de desacato, en caso de que un preso quiera escaparse, porque quieren evitar de cualquier manera que por este nuevo control que se vaya a realizar en los centros penitenciarios existan efectivos militares que terminen procesados. Y otro elemento que también se está teniendo en cuenta dentro de las Fuerzas Armadas es que los militares no quieren quedar emparentados o salpicados, por así decirlo, con eventuales hechos de corrupción, ¿no? Sí, sí. O sea, digo que existe una diferencia y que ha sido siempre bastante conflictiva la relación entre la policía y las Fuerzas Armadas, no es de ahora, ha sido de siempre. Pero ellos consideran que una forma de evitar de que las Fuerzas Armadas estuvieran vinculadas a hechos de corrupción fue justamente que no estuvieran próximos a la delincuencia. Bueno, ellos señalan que no quieren que los vicios supuestos que puede tener o presuntamente la policía que ingresen en las Fuerzas Armadas, y nos señalaban que, por ejemplo, más allá de que los efectivos tengan que estar encapuchados para realizar las tareas, cuando se sacan la capucha tienen que volver a sus barrios, y la mayoría de estos soldados viven en asentamientos que son en los mismos lugares donde residen los familiares de los presos. Entonces, nos recordaban el hecho de que había sucedido en la Fuerza Aérea, por ejemplo, con aquel robo de armas, y que había sido justamente un soldado que cumplía tareas en la Guardia Perimetral y que había tenido contacto con familiares de delincuentes dentro del asentamiento y bueno, había sido uno de los que había suministrado el arma. O sea, ¿qué va a pasar con esos soldados una vez que se saquen la capucha y vuelvan al asentamiento? ¿Tendrán o no represalias por parte de los familiares? Es otro tema que también en las Fuerzas Armadas lo analizan. Claro, y sobre el final, un título que no es menor tampoco, ¿no? El círculo policial que rechaza la presencia de la persona militar, además. Sí, bueno, a través de un comunicado hicieron conocer justamente eso, de que están completamente en contra. Y la frase que ellos señalan es que no le reconocen al personal militar ni méritos profesionales ni morales para que sean ellos los que tienen que ejercer el control de los efectivos policiales. Amigos, seguramente se seguirá hablando de este asunto durante muchos días, máximo teniendo en cuenta, bueno, esa interpelación que se viene. Amigos, ya están estudios y enseguida lo estaremos entrevistando. El señor ministro de Industria y Energía, hay mucho para hablar con el ingeniero Kramerman. Si nos esperan unos minutos nada más. Ya volvemos.